depender de muchas consideraciones que el doctor Boja, cirujano de la mano, nos va a ayudar a comprender para que ese miembro que logramos rescatar pues llegue en las mejores condiciones y lograr el éxito funcional deseado. Adelante, doctor. Buen día. Buen día. Soy el doctor Johan Cotienche, cirujano de mano, microcirujano, aún activo. Este tipo de lesiones y patologías, que son las amputaciones, debe ser considerado porque necesita centros de referencia especializados donde existan microcirujanos, equipo de microcirugía, para que el objetivo final sea buscar un fin estético y funcional del mismo. Aquí en esta conferencia nos vamos a dedicar a dar aspectos no quirúrgicos, sino consideraciones para que el implante tenga, o reimplante o revascularización, tenga un éxito desde el accidente hasta la llegada a la institución especializada. Esto es muy importante. Estas consideraciones dependen del traslado del segmento amputado, tiempo desde el accidente hasta el centro especializado, consideraciones del paciente y por supuesto el centro especializado, porque no todo el mundo o no todas las instituciones tiene el recurso humano y no tiene el equipo especializado. En el sitio del accidente tenemos dos aspectos básicos propios, uno del paciente y uno del segmento amputado. Cuando son del paciente, ¿qué se tiene que hacer en el sitio del accidente? Controlar la hemorragia, no haciendo compresiones en el sitio de la amputación, sino lejos de la amputación, generalmente más proximal o lo más lejos de la amputación posible. En el brazo, que tenemos un solo hueso, y colocar un torniquete allí es más fácil comprimir los grandes vasos. No hacer ligaduras como cuando llega y no existe la especialidad, se ponen a hacer ligaduras en el sitio de la amputación y eso dificulta porque lesiona más los paquetes musculares y al lesionarlo por las ligaduras tenemos que recortar esos vasos y para que los cabos se logren aproximar a veces tenemos que recortar hueso. Entonces, y trasladar al paciente lo más rápido posible. En países más desarrollados, se traslada al paciente con el miembro amputado al mismo tiempo. Aquí no sucede así, se llevan al paciente, dejan el segmento y a veces personas que no saben cómo se debe trasladar el miembro hacen más daño de lo que y dificulta el éxito del implante. En el segmento amputado, ¿qué hacer con el segmento amputado? Ya sea un dedo, ya sea una mano, ya sea una parte de la mano, ya sea un antebrazo, un brazo, que serían los macroimplantes de antebrazo, hacia aproximar se convierten en macro reimplantes. Este segmento se debe envolver en una toalla húmeda. Este segmento envuelto en una toalla húmeda con varias capas se coloca en una bolsa y se sella herméticamente. Ya esto cumplido, ¿verdad? Ya esto cumplido, que es el segundo lugar de lo que se debe hacer, envuelto en una toalla y sellado herméticamente, se debe colocar en otra bolsa más grande con agua y hielo picado. Esto con la finalidad de lograr una temperatura entre 4 y 8 grados centígrados, no congelarlo. Incluso cuando llega al centro asistencial, si tienen un refrigerador, colocarlo en la parte de abajo y no en el congelador, porque igualito lo daña. Y no hielo seco, ¿verdad? No, ya voy para allá. Esto es un repaso
Ahí tenemos el segmento amputado envuelto en gasa, toalla, trapo, lo que se consiga. Se envuelve en una bolsa. Esta bolsa en otra bolsa más grande con hielo picado y agua. Y así se debe transportar. Nunca, yo he tenido muchas situaciones, colocar el segmento amputado en contacto directo con el agua, ni con el hielo, no se debe colocar ni con alcohol, ni lavar con alcohol, ni echarle formol, ni nada, ni meter en la bolsa ni hielo, ni agua, ni formol. Yo he tenido pacientes que tuve un caso donde era un segmento perfectamente reimplantable, era un corte limpio y me lo trajeron en hielo seco. Se les olvida que las quemaduras no solamente son térmicas, sino por exceso de frío, el congelamiento quema. Entonces, no usar hielo seco. A raíz de ese caso, esto no está descrito, aquí pasó. Me lo trajeron en hielo seco. Tampoco se debe traer en contacto con el hielo directo, con agua, con suero salino, que también me lo han traído así. Una vez que llegue al centro especializado, se debe evaluar el estado general del paciente. Evaluar si no tiene traumatismo cráneoencefálico, traumatismos tóraco-abdominales, traumatismos pélvicos, porque lesiones que comprometan la vida no se debe intentar el reimplante. Hay la isquemia, que es desde el momento de la amputación, ¿verdad? Hay tipos de isquemia fría, que es cuando lo preservamos adecuadamente, ¿verdad? Como ya lo describimos, el segmento amputado en una bolsa, esta otra bolsa en otra más grande con hielo picado y agua, y sí los he recibido así. Pero ¿qué pasa? Esta es una isquemia fría que prolonga el tiempo desde el traslado hasta la llegada del centro asistencial, la preparación del paciente. Nos da una isquemia la cirugía debe comenzar máximo a 6 horas. ¿Por qué? Porque mientras se examinan los segmentos, tanto receptor como donador, eso consume 1 hora y media aproximadamente. Entonces, si viene con más de 6 horas, hace con menos probabilidades acercarse a un 70-80% de éxito del implante, si tiene más tiempo. Me los han traído así, sin preservación de frío, y para que el implante resulte con una isquemia caliente, no debe tener más de 2 o 3 horas. Evaluación del nivel y grado de amputación, porque según el grado de afectación tenemos amputaciones completas, que es la separación del segmento del cuerpo, o amputaciones incompletas, ya sean unidas a alguna estructura, ya sea tendón, nervio, músculo o incluso el hueso. ¿Por qué hueso? Porque a veces tengo pacientes que uno de los ejemplos más clásicos es que están puyando un pernil en Navidad y deslizan las manos por el cuchillo y corta, hace cortes en 1 o más dedos, seccionando solo la parte sanguínea vascular. Más bien, en las desvascularizaciones se debe considerar como una amputación incompleta, a pesar de tener una estructura ósea indemne, porque los riesgos, nosotros tenemos en cada dedo 2 paquetes vasculares, uno radial y uno cubital. Pero en esos cortes así, cuando se desliza la mano sobre un cuchillo, sobre un sable, se pierde el flujo sanguíneo. ¿Cuál es la ventaja? Que en la desvascularización, generalmente el retorno, que es por el dorso de la mano y de los dedos, no hay que hacer reparación venosa, solamente la de los paquetes en el lado volar. El nivel de amputación se tiene que tomar en cuenta, porque mientras más proximal dificulta el pronóstico debido a la masa muscular, porque la masa muscular tolera menos isquemia, comienza a liberar radicales libres,
que provocan lesión en el endotelio y en el propio músculo. Generalmente el tiempo de isquemia fría es menor. Se tiene que comenzar lo más pronto posible y los riesgos de trombosis son mayores porque son muchos paquetes arteriales. La zona más difícil, con menor chance, es la zona 1. No está contraindicado intentar el reimplante, pero es de más difícil éxito en el reimplante por lo distal. Es más, se considera en algunos países no reimplantar cuando se hace distal a la inserción del flexor profundo de los dedos. Nosotros aquí, porque tenemos pacientes que nos dicen, doctor, inténtalo. Las mejores zonas, la zona 2, la zona 3, 4, 5, y de estas 4, a nivel del antebrazo y brazo, esta zona, que yo siempre digo en términos que nosotros manejamos mejor, de la unión del tercio medio con el distal, cuando es en el antebrazo, es la de mejor pronóstico, junto con esta zona aquí, a nivel de la muñeca, cuando es la zona transcarpiana o radiocubital, zona de mejor éxito. Cuando tenemos amputaciones en un mismo rayo, tenemos lesiones con un solo corte o con múltiples cortes. Nosotros hemos tenido pacientes que nos han llegado con dedos cortados cuando son por hélice, son 3 o 4 dedos. Ahí no se debe intentar el reimplante. ¿Por qué? Porque son muchos sitios, muchos puentes de unión con... Si hay 2 cortes, es 2 veces el riesgo de que se trombose. 3 cortes, es 3 veces mayor el riesgo de la trombosis. Es como los cables cuando un cable de energía que tiene puntos calientes, se lo debe colocar entero. La arteria con un solo corte ya todavía tiene su riesgo. Y le voy a explicar más adelante por qué. A pesar de eso, vamos a contestar tu pregunta, porque el paciente necesita estar mucho tiempo anticoagulado. Cuando son con un solo corte, le tengo que dejar al paciente hospitalizado hasta 21 días después de la cirugía. Aquí tenemos un paciente con varios niveles de corte. Este paciente lo tuvimos recientemente. Aquí el paquete vascular radial tuvo aproximadamente 2 cortes o 3, si mal no recuerdo, y eso es difícil de reimplantar, sobre todo si no se traslada adecuadamente, porque si me lo ponen en hielo ya este paquete viene prácticamente cauterizado por frío. Cuando tengo multiplicidad de dedos amputados, primero se debe tratar de reimplantar. Si está el pulgar comprometido, está amputado, el pulgar. De no estar el pulgar en buenas condiciones porque sean lesiones mayores propias del dedo que esté aplastado, que esté erosionado, se debe intentar el índice. Si el pulgar no es posible, se debe seguir el mismo orden: índice, dedo medio, anular y meñique. ¿Por qué? A pesar de que el pulgar se pierda, posteriormente se puede pulgarizar un dedo, que la pulgarización es convertir el dedo índice, que es el más cercano, llevarlo hacia el lado del pulgar para que tenga oponencia, y pinza, que es la pinza básica funcional para que una mano sea funcional. Se debe evaluar los mecanismos de producción de las amputaciones. Hay amputaciones contusivas, abulsivas, rotacionales y por aplastamiento. Cortes limpios, que son los mejores para el reimplante. Porque, un ejemplo, aquí tenemos muchas lesiones, sobre todo en los mecánicos cuando están colocando correas de tiempo, donde para graduar e instalar una correa de tiempo le dicen
al conductor dele al switch y él todavía tiene en la mano la correa. Ahí tiene una amputación con componente rotacional avulsivo. Ese tipo de amputación generalmente no es candidato a reimplante. Las mejores amputaciones son cuando tenemos cortes limpios en guillotina, en cuchilla, cuando tenemos aplastamiento, como los motorizados cuando se estrellan con un posta, y la mayor intensidad del trauma ocurre en el brazo, en el antebrazo. Generalmente las secciones allí son avulsivas, nos traen un segmento bastante avulsionado y es imposible tratar de reimplantarlo. El estado del segmento amputado puede estar levemente dañado, moderadamente dañado o severamente dañado, donde no se reconocen elementos anatómicos como aquí. Esto es imposible de reconstruir o de reimplantar. Así se puede intentar un reimplante dependiendo si viene con una correcta, con una isquemia fría, si no tiene más de 6 horas. El traslado de pacientes entre ciudades no se recomienda por el tiempo que tarda en llegar. En los países desarrollados sí se puede hacer porque vienen por todos nuestros centros, tienen helipuerto. No tarda en traerlo desde donde esté hacia el centro asistencial especializado. La edad del paciente es importante para los reimplantes. Si es joven, si es anciano. En los niños, todos los niños son candidatos a reimplante, a menos que sean lesiones por aplastamiento o con varios componentes, aplastamiento rotacional, abulsión. Pero en todos los niños, todos son candidatos a reimplante cuando son, todos. Un paciente anciano, no todos los pacientes ancianos se les puede hacer el reimplante, porque generalmente tienen polipatología que no permiten hacer el reimplante. Enfermedades asociadas que generalmente ocurren en la tercera edad. Hay que tomar en cuenta la diabetes, la hipertensión por los trastornos de la microangiopatía. No son contraindicaciones absolutas, dependiendo si el paciente, la edad del paciente, la aterosclerosis que pueda tener. ¿Qué enfermedades asociadas? Las polipatologías, que sean nefrópata, neumópata, cardiópata, no se indica el reimplante. Pacientes con trastorno psiquiátrico, tampoco está indicado un reimplante. ¿Por qué? Porque no solamente la cirugía, tú le puedes hacer reimplante, pero a lo que tenga conciencia o se quita eso, o se lo maltrata, o puede hacer un arrancamiento de sus miembros amputados, no está en condiciones mentales para hacer un reimplante. Los hábitos del paciente, a pesar de todo, sí tienen que ver, porque el tabaquismo, ya los pacientes vienen como una lesión de la íntima arterial por el propio tabaquismo. El alcoholismo hace lo mismo por incremento de la concentración de homocisteína. La drogadicción también, que se considera porque los pacientes son en los miembros superiores debido a las múltiples funciones que hacen ellos para la drogadicción, y tampoco que se consideran también pacientes psiquiátricos, porque generalmente a veces tienen lesiones severas en su estado de cognición. La ocupación del individuo, pacientes, músicos, profesionales de la salud, profesionales con el uso de la computadora, aún teniendo todas las consideraciones anteriores, que tenga una adecuada isquemia fría, que no tenga contraindicaciones, que no tenga politraumatismo generalizado. En ese tipo de pacientes uno debe intentar, por la ocupación que tiene, de hacer el reimplante. Motivación del paciente, porque eso es muy importante también. Si el paciente está motivado para reimplante, si está poco motivado, indiferente,
o deprimido. Esa parte es muy importante. O pacientes que rechacen el reimplante, porque siempre hay que respetar los deseos del paciente. Además, brindarle al paciente y los familiares una explicación detallada de todo el protocolo de tratamiento, porque a veces ellos piensan que haciendo el reimplante al otro día están de alta. Es un paciente que después de hacer el reimplante debe permanecer hospitalizado, porque el paciente tiene que estar anticoagulado, y dependiendo del nivel de segmento, cuando son transcarpianos, transmetacarpianos o en el tercio distal de cúbito y radio, ese paciente tiene que estar anticoagulado con heparina, con warfarina, con Clexane, con aspirina, porque debo evitar la formación de trombo, si está bien indicado el paciente. Explicar al paciente la funcionabilidad que va a tener del reimplante desde el punto de vista estético, funcional, de sensibilidad, tenga o no tenga de acuerdo al daño del nervio. ¿Cuáles son los factores que pronostican un buen reimplante? Mecanismo tipo guillotina, tipo cuchilla, machetazo, si es joven el paciente, si es un nivel distal del antebrazo, o en la muñeca, o en el carpo, o transmetacarpiano, son de buen pronóstico. Los factores de mal pronóstico: abulsión o aplastamiento, isquemia caliente más de 3 horas, una isquemia fría de más de 6 horas, un multinivel de corte, pérdida masiva de hueso, pérdida de nervios, edad avanzada, múltiples articulaciones afectadas, problemas psicosociales, mal candidato para la inmovilización, mala disposición a la rehabilitación. Esos son factores de mal pronóstico. Se desaconseja o no se debe intentar el reimplante ante lesiones severas con gran atrición celular, amputaciones a varios niveles, pacientes con traumatismo grave o enfermedades generales severas, vasos ateroscleróticos, pacientes psiquiátricos mentalmente inestables. ¿Qué podemos evidenciar en esta imagen al decidir hacer un reimplante? Aquí evidenciamos un corte limpio, a pesar de que se ve así, donde se ve claramente visible las estructuras anatómicas. Es un paciente joven, con un buen transporte o una isquemia fría, que así que se debe llamar. Este es un buen candidato para reimplante, sobre todo que sea joven. Este es un caso que yo tuve, un joven de 19 años y al otro día cumplí años, donde logré, aquí estoy, hacer el reimplante. Esto es ya cuando estaba haciendo el retorno venoso dorsal, porque no es solamente unir las arterias, sino tener retorno para el reimplante, para el retorno sanguíneo. Aquí estamos en la parte micro, este es el dorso. Estas son las venas que ya se suturaron, se repararon, para que el paciente pueda tener un retorno del riego sanguíneo. Una consideración que se debe hacer es que en la parte ósea se tiene que fijar con lo más fácil y rápido, y no buscar una técnica muy sofisticada que consuma tiempo quirúrgico. Este paciente lo inmovilicé con 2 alambres de Kirchner, lo reparé, se hicieron las anastomosis debidas. Aquí está, recién, esto es en pabellón, esto es a la semana de evolución, y este paciente, que fue un éxito su reimplante, que fue en el 2006,